Una de las preguntas más comunes, y quiero utilizar esto a nivel de introducción, una de las preguntas más comunes que suelen hacerse los jóvenes cristianos cuando están en su proceso de enamoramiento, de cortejo uno a otro, para conocerse es, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Y si tú tienes novia y tú estás en esta etapa ahora y tú no te sabes el libro favorito de tu novio o novia, yo quiero motivarte a que le preguntes, porque en la despedida de soltero o de soltera te lo van a preguntar. O por lo menos así era en mi tiempo, aunque hace tantos años que yo no voy a una despedida de soltero. Si soy honesto, últimamente voy más a funerales que a bodas, así que... pero eso es harina de otro costal. No vamos a hablar de eso. La verdad es que uno se va pasando los años y hay cosas que van cambiando. Pero volviendo a hablar del libro favorito de la Biblia, en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en mi libro favorito de la Biblia, que es la carta a los Hebreos. Una carta que para muchos es el mejor resumen de toda la Escritura y donde podemos ver a Cristo presentado en sus diferentes roles y siendo exaltado con la gloria y majestad que solamente Él merece. Así que yo quiero invitarte a que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Estaremos revisando o estudiando desde el versículo 19 al versículo 25. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta es la palabra de Dios. Y permítame orar una vez más antes de comenzar a exponerla. Señor Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer tu voluntad para nosotros. Y ahora, por la sangre de Cristo y por los méritos de Cristo, queremos rogarte, habla a tu pueblo, ministra a tu pueblo, enseña a tu pueblo y anima a tu pueblo a caminar conforme a tu voluntad. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, si pudieron ver de una manera resumida, el autor de Hebreos aquí nos recuerda brevemente lo que el Señor ha hecho y nos anima o nos exhorta a responder en base a lo que Él ha hecho. Y es por eso que yo he titulado mi mensaje de hoy, Respondiendo correctamente a lo que Él ya ha hecho. Y tú te preguntarás, ¿por qué el término correcto? ¿Por qué usar esa palabra? Porque hay una forma incorrecta de responder a eso. Y si tú no me crees, sigue leyendo el capítulo de Hebreos y te vas a dar cuenta cómo algunos respondieron a lo que Dios había hecho. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Queremos responder como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Amén. El versículo 19 comienza de esta manera. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos esta confianza. El autor lo primero que quiere dejar claro es que él está hablando aquí, él está hablando de hermanos. Hermanos judíos que habían dejado el judaísmo y que habían abrazado la fe, que habían dejado ciertos rituales y habían abrazado la fe cristiana. Y es por eso que cuando tú estudias el libro de Hebreos, te encuentras con muchas alusiones al antiguo pacto, a los sacrificios, al sumo sacerdote, porque esta carta va dirigida a hermanos judíos que se habían apartado del judaísmo. Y él comienza con esta palabra, entonces. Y esta palabra nos sirve
desde el punto de vista del autor, para conectar dos ideas. Hay algo que él dijo ya anteriormente en el capítulo 10, que es lo que nos permite a nosotros ahora tener confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que él ha dicho? Y quiero leerlo con ustedes. Vayamos al versículo 11 del capítulo 10, al 18. Dice: ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, haciendo alusión a lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos fueran puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más, oyen esta palabra, hermano, yo quiero que tú la puedas leer con detenimiento. Busca tu Biblia, márcala, porque es vital que tú puedas entender este texto. Versículo 17. Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El autor nos dice: como tus pecados fueron perdonados por Cristo, como ya no hay deuda contra ti, ahora tú puedes venir confiado, con confianza, y entrar al lugar santísimo. Y cuando yo leo esto, me llega la pregunta a mi mente: ¿yo puedo tener confianza realmente de que mis pecados han sido perdonados? ¿Yo puedo tener certeza de que yo soy un perdonado de Dios? O como dicen o suelen decir, bueno, Dios es que conoce los corazones. Solamente Dios sabe. El día final sabremos si realmente yo soy salvo o no. Pero cuando vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay versos claros que nos recuerdan que yo estoy llamado a tener certeza de mi salvación, que yo estoy llamado a tener seguridad de mi salvación. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, en Filipenses 1:6, ¿qué él le decía? Porque yo estoy convencido, yo no tengo dudas precisamente de esto, de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pero cuando él escribe también más adelante a los romanos, en Romanos 8, versículo 16, él dice: el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. ¿De qué? ¿De qué da testimonio? De que yo soy hijo de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo es confirmarnos a ti y a mí de que somos suyos, de que somos hijos de Dios. Y es por eso que nosotros, confiados, podemos venir ahora, según el verso 19, y entrar al lugar santísimo. A entrar al lugar donde moraba la presencia de Dios. Para aquellos que no conocen a profundidad o en detalle el Antiguo Testamento, Dios había establecido que Él iba a morar en medio de su pueblo en el tabernáculo o en el templo, cuando el templo fuera preparado. Y el templo, refiriéndonos al templo, tenía lugares que era como un gran patio que se llamaban los lugares santos. Mientras te ibas acercando tenía el lugar santo, y detrás del velo estaba lo que era el lugar santísimo. Y ahí moraba la presencia de Dios. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificios por los pecados de la nación de Israel. Nadie más podía entrar ahí. Nadie podía acercarse. Incluso hoy, tú vas a Jerusalén y en el monte donde se entiende que estaba construido el templo, hay un área donde a las personas no se les permite caminar, porque se entiende que ahí estaba el lugar santísimo. Y ahora el autor de los Hebreos nos está diciendo: ustedes pueden tener confianza para entrar ahí. Y yo imagino cuando esta gente, que eran judíos, que entendían esto,
la santidad de este lugar, leyeron esto, ahora podemos entrar donde está la presencia de Dios. ¿Podemos entrar allí? Sí, podemos entrar allí. ¿Y por medio de qué dice el autor que podemos entrar allí? Vamos a leer una vez más el versículo 19. ¿Por medio de qué podemos entrar ahí? Por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue lo que nos permitió a nosotros hoy poder entrar al lugar santísimo. Fue su sangre, no otra cosa. No nuestras buenas obras. No un santo o otro intercesor. Fue la sangre de Jesús que nos permitió y nos reconcilió con Dios, abriendo el camino que se había cerrado por la caída, por el pecado, por Adán. Y nos dice el texto que la sangre de Jesús nos permite entrar al lugar santísimo. ¿Y por dónde vamos a entrar? Versículo 20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Jesús inauguró un camino nuevo, un camino vivo. Como yo decía anteriormente, eran sacrificios que se hacían para poder pasar por alto los pecados. El pueblo, para estar bien con Dios, tenía que sacrificar un animal año a año. Pero eso era como cuando hoy día tenemos una deuda. Yo le debo al banco $1,000,000. El banco me cobra intereses, ¿no? Año a año, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos pagaban los intereses, pero la deuda se quedaba igual. Y lo que el autor nos está diciendo ahora es que Jesús ha pagado la totalidad de la deuda. No solamente los intereses, Él ha saldado mi deuda. No hay deuda contra mí. Él canceló la deuda que había contra nosotros. Y el texto dice, Él ha hecho un camino vivo y nuevo. ¿Lo inauguró para quiénes? ¿Para otros? ¿Para la nación de Israel solamente? No. Para nosotros. ¿Tú has podido decir eso alguna vez? Lo que Jesús hizo, lo hizo por mí y para mí. Yo quiero invitarte, hazlo personal esto. No lo leas simplemente como un texto motivador que nos llama a tener seguridad en nuestra salvación, no. Lee, Jesús inauguró un camino para Joan, para Carlos, para Luis, para Chiqui, para nosotros. Un camino que es nuevo y un camino que es vivo. Y quizás te preguntarás, ¿cómo un camino puede ser nuevo y vivo? Y voy a citar al pastor John MacArthur, que hace una explicación que me parece muy correcta de este texto. Él dice, el sacrificio de Jesús es efectivo en todo tiempo. Por lo tanto, se habla de que es nuevo. Es siempre nuevo porque Él es realmente el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Su sacrificio siempre es nuevo. Y para el hombre que viene a Él, el sacrificio de Jesús es nuevo. Aunque Cristo murió y se clavó en una cruz hace 2000 años, cuando yo escucho esta palabra y yo me arrepiento, su sacrificio es nuevo para mí. Porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo que en el momento en que eres salvo, mueres con Cristo. Estás crucificado con Cristo, pero vives. Por eso es vivo. Cuando yo acepto a Cristo, el sacrificio es nuevo, pero cuando yo decido vivir por Él, ¿qué hace eso? Que me trae vida a mí. Por eso es vivo. Y así, en un sentido muy real, dice el pastor MacArthur, la crucifixión de Cristo es tan nueva como el momento en que la experimentas. En una forma nueva. No solamente así, sino también en una forma viva. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, no solamente lo hizo por nuestros pecados pasados. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo cual, cuando yo acepto su sacrificio es nuevo ese día. Cuando yo peco, yo puedo venir delante de Él y arrepentirme, y su sacrificio es nuevo para mí ese día. Cuando yo decido, Señor, yo voy a vivir por ti, su sacrificio se hace vivo por mí ese día. Por lo cual, el camino que Él inauguró por nosotros es un camino nuevo
y es un camino vivo. Ahora es interesante que el texto también dice que este camino Él lo inauguró por medio del velo. Y también dice que ese velo es su carne. El autor dice que el velo es la carne de Jesús. ¿Y qué es lo que el autor nos está diciendo aquí? Él nos está diciendo que cuando la carne de Jesús fue desgarrada en la cruz, cuando Jesús pagó en la cruz y murió en la cruz, de una manera muy real, el velo que nos separaba de Dios fue roto. Y hoy el camino al Padre es visible y está ahí para nosotros. Y eso fue algo tan literal que miren lo que pasó cuando Jesús murió. Mateo versículo 27, del 50 al 51. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. El velo se rasgó. El camino al Padre quedó inaugurado. Y hoy tú y yo podemos acercarnos con confianza a Él. Ahora, pero lo que hizo Jesús no fue solamente abrir el velo al morir, porque Él no se quedó en la tumba. La tumba no lo pudo retener. Él resucitó. Y al resucitar, ¿en qué se convirtió? Versículo 21. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús no solamente abrió el velo, sino que resucitó, subió al Padre y está ahí como intercesor, intercediendo por ti y por mí. Cada vez que pecamos y que el Padre pudiera decir, pecador condenado, Cristo dice, ese es mío, yo pagué por él. Abogado tenemos delante del Padre. Cuando Juan le escribe a sus lectores en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, le dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, recuerden esto, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Jesús inauguró un camino nuevo y vivo para nosotros, para que podamos venir con confianza, con certeza delante de nuestro Padre. Pero no solamente hizo eso, sino que decidió ascender y denominarse a sí mismo como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro gran sumo sacerdote, que intercede delante de Dios por nosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esa era la función del sumo sacerdote. Él representaba al pueblo, intercedía por el pueblo delante de Dios. Y ahora nosotros tenemos a Dios mismo intercediendo delante de Dios por nosotros, a Cristo Jesús mismo. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros. Y la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros a esto? Y el autor nos exhorta. ¿A qué nos exhorta? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado por agua pura. Mi respuesta natural ante conocer lo que Dios ha hecho por mí debe ser querer estar ahí cerca, juntico de Él, pegado, cerca de su presencia. Pero muchos de nosotros conocemos estas cosas, pero preferimos manejarnos a la periferia, estar a la distancia. Pudiendo estar cerca de nuestro Dios, adorándole, nos mantenemos lejos. Y el deseo de Dios es que estemos cerca de Él, que vengamos con confianza delante de Él, sabiendo que Él no es un Dios extraño, Él es nuestro Padre. Cuando mi hijo se da un golpe y llora, lo primero que Él hace, Él viene donde mí
y me abraza. ¿Por qué? Porque Él entiende que en mí va a encontrar seguridad. Y esa es la misma forma que nosotros debemos acercarnos a Dios, como hacia nuestro Padre, sabiendo que Él, en la persona de Jesús, fue tentado en todo, no pecó, es empático con nosotros, nos entiende. Y nos ha dicho, acércate, ven a mí, acércate a mí. Él quiere que hagamos eso, pero quiere que lo hagamos bajo sus términos, no bajo los nuestros. Es por eso que Él dice, acerquémonos, pero ¿cómo? Y da algunas condiciones en las cuales debemos acercarnos. La primera que Él dice, acerquémonos con corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón genuino. Un corazón que se acerca a Dios sin hipocresía, sin dobles intenciones, sin superficialidad. Es un corazón completo. Y como hemos dicho anteriormente, Dios quiere nuestros corazones completos. Porque un corazón dividido no es un corazón para Dios. Y Dios siempre ha estado interesado en nuestros corazones. Miren cómo lo dice el autor de Proverbios. En el capítulo 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Escuchen a un padre hablándole a su hijo. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Dios quiere nuestro corazón. Y quizás tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué es que yo siento a Dios distante? ¿Por qué se me hace tan difícil acercarme a Él? ¿Por qué yo siento esta pared que me separa? Hermanos, el problema no es Dios. Dios siempre está interesado en que los suyos vengan a Él. El tema es cómo les estamos buscando a Él. Cómo nos estamos acercando a Él. Jeremías 29:13 dice Dios, hablándole a su pueblo, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No bajo nuestros términos, no en nuestro tiempo, no con nuestros ídolos en las manos. Y cuando me refiero a ídolos, me refiero a todo aquello que pudiera competir con Dios, hijos, trabajo, esposo, educación, ministerio inclusive. Si nos vamos a acercar a Él, es bajo sus términos. Y Él quiere nuestro corazón completo. Y Él ha prometido, si me buscas con todo tu corazón, me hallarás. Lo vamos a buscar, nos acercaremos con corazón sincero. En segundo lugar, Él dice, tienes que acercarte con plena certidumbre de fe. Dios quiere que le busquemos con plena seguridad, no dudando. No, bueno, quizá le encontraré. No, yo tengo certeza que le encontraré. Y cuando hablamos de plena seguridad, hablamos de entera confianza, de plena convicción, de confianza absoluta, de una fe total. Él espera eso de nosotros. El autor de Hebreos, cuando escribe más adelante, en el capítulo 11, en lo que hemos llamado el Salón de la Fama de la Fe, él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito fe. Y él sigue diciendo, el que viene a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Esa palabra diligentemente no está de más ahí, porque esa es la manera que Dios quiere que le busquemos, diligentemente. Pastor, pero es que es tan difícil tener fe. Yo lucho con eso. Es complicado. Es pesado. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros eso? Y la verdad, hermanos, es que nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos fe en algo. La pregunta es, ¿en qué es que yo tengo fe? Yo decía en el primer servicio que cuando yo me levanto, abro la llave de agua y cojo mi cepillo de dientes y mi pasta de dientes, yo me cepillo porque creo que esa pasta de dientes va a ser el resultado por el cual la compré. Pero yo ni he leído manual, yo no he leído nada. Yo tengo fe en eso.
Cuando yo tomo un vaso de agua, yo tengo fe de que se filtró correctamente el agua y me la bebo sin preguntar. Voy a un restaurante, pido un plato, yo nunca he entrado a la cocina, yo no sé cómo cocinan ahí, y me como mi plato gozoso. Cuando yo me he enfermado, que digo, Pastor Miguel, yo necesito algo para esto, y él me indica algo, yo me bebo lo que él me indica sin preguntar, ¿qué? Eso lo compré. ¿Por qué tú lo estás viendo? Porque el Pastor Miguel lo dijo, ok. Porque yo tengo fe en él. Nosotros tenemos fe todos los días. La pregunta es en qué estamos confiando. Hay una historia de un equilibrista que a él le encantaba cruzar el Niágara con gente en la espalda. Eso es lo que él le gustaba hacer. Y siempre que él llegaba había una multitud que se aglomeraba para verlo, lo animaba. Tú eres el mejor equilibrista del mundo. Tú, wow, lo que tú haces. Todos tenían fe en él, confiaban en él. Sabían que él iba a llegar al otro lado. El problema estaba cuando él decía, ¿quién es el voluntario que se va a subir a mi espalda? Ahí todo el mundo se negaba. Porque mientras podemos palpar lo que entendemos o queremos, ahí tenemos fe. Pero para creerle a Dios, yo tengo que tener una fe ciega, aún no esté viendo. Y esa es la definición de fe. Jesús nos ha dicho, nos ha pedido, súbete a mi espalda, ven. Y yo te haré caminar por el camino que yo he preparado para ti. Y muchos decimos, pastor, es muy bonito eso, pero a la hora de la hora no confiamos esa verdad. Y el llamado de Dios a nosotros es, cree en mí. Cree en mí. Con plena confianza. Acércate con corazón sincero, con plena confianza. ¿Y qué más? Y teniendo un corazón purificado de mala conciencia. Un corazón purificado de mala conciencia. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él con una conciencia limpia, con convicción genuina de lo que somos. Pastor, ¿y qué es lo que somos? Pecadores perdonados, que estamos aquí no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. La conciencia tiene un efecto y tenemos que saber cómo manejarla. Y por eso el autor de Efesios, Pablo, cuando le escribe a los Efesios y habla de la armadura del Espíritu, le dice, pónganse el casco de la salvación, protejan su conciencia y recuérdense la salvación que han recibido. ¿Por qué? Porque la conciencia suele acusarnos, suele culparnos. Tú no eres digno, tú no te mereces eso, tú no mereces estar ahí. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él sabiendo, conociendo la salvación que Él ha hecho, lo que Él ha hecho por nosotros, con limpia conciencia, recordando lo que se nos ha perdonado, pero también con la disposición de perdonar a otros de la manera como fuimos perdonados. Yo no voy a entrar mucho ahí por el tema del perdón, porque el pastor Miguel estuvo exponiendo sobre eso cuando habló de la oración, pero así Dios quiere que nos acerquemos a Él, sabiendo que podemos hacerlo por los méritos de Cristo, con una conciencia limpia, una conciencia purificada. Pero también nos pide, deben tener ¿qué más? Deben lavar sus cuerpos con agua pura. Y esto lavar sus cuerpos no se refiere al bautismo. Eso no quiere decir que yo tengo que venir y bautizarme. Eso no es a eso que se refiere. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, él constantemente se estaba ensuciando, pero estaba delante del Dios Santo. Por lo cual él tenía que tomar agua pura, agua clara y mantenerse todo el tiempo lavándose, limpiándose. Y lo que el autor está queriendo decir aquí es que si nos vamos a acercar a Dios, yo tengo que mantener limpiándome constantemente de mi pecado. Y eso yo lo hago ¿a través de qué? A través del poder del Espíritu Santo en mí, que me lava, que se mantiene constantemente quitando esas manchas, puliendo esas imperfecciones, de forma tal que podamos acercarnos a Él como Él quiere. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los Corintios en 2 Corintios 7, le dice, por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
El Señor quiere que nos acerquemos a nuestro buen Padre, que lo hagamos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, con una conciencia libre de malos pensamientos, pero también en un proceso constante de santificación, en un proceso constante donde yo voy quitando esa suciedad de mi vida. Yo no soy salvo simplemente para estar ahí, me salvaron y quedarme igual como estaba. No, yo tengo que santificarme diariamente. Así Él quiere que nos acerquemos a Él. Y nos dice además, versículo 23, y nos hace un llamado: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Él está diciendo a esta gente, cuando escribe esta carta, nos está diciendo a nosotros: agárrate, aférrate, presiona fuerte ahí, con todas tus fuerzas, sostente. ¿De qué me voy a sostener? De la esperanza que yo he recibido, de la verdad que yo he conocido. Hermanos, recordemos que esta carta fue escrita a judíos que se habían apartado del judaísmo, que estaban siendo perseguidos, que estaban recibiendo presiones. Ellos no estaban en un resort, no estaban en una playa. Ellos estaban sufriendo ataques en base a la verdad que ellos habían creído. Y los tiempos en los que estamos viviendo, yo entiendo que esta verdad, esta exhortación es algo que tú y yo necesitamos. En estos tiempos tan convulsos, donde hay tantos ataques, tantas presiones, tú y yo necesitamos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Ahí sin vacilar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está torcido, que va de mal en peor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos hoy a, si yo tengo que perder un empleo, dejar una relación, ser el del que nadie en el entorno quiere saber por sus convicciones, gloria a Dios por eso. Porque estamos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y nos presionan, donde nos dicen: tú eres un homofóbico por decir: oye, yo no quiero que a mi hijo de 4 años o a mi hija de 11 años le digan que ella puede ser un niño o una niña porque así lo siente. No. Que yo tengo que decir: bueno, es tu cuerpo, tú puedes matar al niño en tu vientre, eso no es nada, tú tienes tu derecho. No, no lo voy a decir ni lo voy a hacer. Aunque tenga que sufrir todas las presiones, aunque me dejen solo, aunque nos abandonen. ¿Por qué? Porque yo me voy a mantener firme en la esperanza, sin vacilar en las promesas de Dios. Porque Él ha dicho lo que es bueno. Él ha determinado lo que es bueno, no nosotros. No nosotros. Esto es un tiempo para vivir aferrados. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque fiel es aquel que prometió. Yo estoy ahí aferrado porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y por eso yo puedo estar ahí sostenido, sabiendo que el Dios que me ha pedido sostente de mí, nunca ha fallado a sus promesas y nunca fallará. Aquel que se mantiene fiel, aunque yo sea infiel. Cuando nosotros vamos al libro de Números, lo voy a buscar aquí. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, escuchamos esas palabras. Dice el autor, dice Moisés: recuerden, pueblo de Israel, recuerda Ibi hoy. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios va a cumplir todas sus promesas. Josué, al final de su vida, le recordaba al pueblo de Israel en Josué capítulo 23, versículo 14. Miren, hoy voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben, y si nos dijeran esto a nosotros podríamos decir: sí, yo sé. Ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas
les han sido cumplidas y ninguna de ellas ha fallado. Por esa razón, por Él yo puedo mantenerme firme, sostenido, porque Él nunca ha fallado a sus promesas y nunca fallará. Sostengámonos sin vacilar en la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Y Él nos sigue exhortando. Versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, el Señor nos ha salvado, nos ha santificado y nos ha equipado, no es para que vivamos en soledad, independientes el uno del otro. Él ha inaugurado un camino nuevo y vivo que Él quiere que tú y yo recorramos juntos con otros hermanos, de la mano, batallando juntos y celebrando nuestras victorias juntos. Mi respuesta natural al conocer lo que Dios ha hecho por mí debe llevarme a querer amar a mi hermano, porque mi hermano ha recibido lo mismo que yo: perdón, salvación y esperanza. Y es por eso que el autor de Hebreos nos dice: considera, busca, mantente alerta, con los ojos mirando cómo yo voy a estimular a mi hermano al amor y a las buenas obras. La vida cristiana se vive mirando hacia arriba, cómo yo glorifico a mi Dios, mirando hacia adentro, cómo yo puedo santificarme, y mirando hacia los lados, cómo yo puedo estimular a mi hermano. No se vive en soledad. Y esta palabra que usa el autor de Hebreos, de estimular, en el original quiere decir literalmente afilar. Es como punchar, pellizcar. Y lo que él nos está diciendo aquí es que yo tengo que andar, déjame pellizcar a fulano para que camine bien. Déjame punchar aquí para que mi hermano pueda hacer buenas obras y caminar en amor. Ese es el llamado a la iglesia. Y déjame enfatizar algo que yo sé que tú lo leíste, pero vale la pena enfatizarlo. El autor dice que consideremos cómo estimularnos unos a otros. No dice: pastor, estimulen a sus ovejas. Hermanos, lleven a las ovejas delante de los pastores para que los pastores los estimulen. No dice eso. Él dice que yo estoy llamado a estimular a mi hermano. Por lo cual, el rol de todo creyente es animar, exhortar, amonestar e incluso reprender a mi hermano cuando peca. Cuando vamos a Mateo 18, ¿qué es lo que Mateo 18 nos enseña? Si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si se arrepiente, has ganado un hermano. Es nuestro rol, es nuestra responsabilidad estimularnos unos a otros. Y si tú quieres vivir la vida cristiana de la manera que honre a Dios, tú necesitas a tu hermano. Tu hermano te necesita a ti. John Wesley decía: no hay nada menos cristiano que un cristiano solitario. Yo hablaba esta semana con el pastor Pepe y él me recordaba: Joan, recuérdate que la única oveja que estaba sola, ¿cuál era? Era la oveja perdida. Todas las demás ovejas estaban acompañadas. De la misma manera, yo tengo que estar con mis hermanos, juntos, caminando juntos, considerando cómo puncharnos mutuamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es probable que muchos hermanos se habían estado apartando de las congregaciones. Habían decidido, probablemente por la persecución, por temor, o quizá por comodidad, vivir su cristianismo, su fe, de manera individual. Y el autor nos dice aquí: hermanos, no dejes de congregarte. El congregarte no es una opción para el creyente. El congregarte es un mandato. Es un mandato que tiene como propósito glorificar a Dios mientras nos cuidamos unos a otros. Yo necesito congregarme. El pastor Alistair Beck, predicando de este texto, decía: obedecer la exhortación que aquí se nos dice implica decir no al aislamiento.
e implica decir sí a la implicación. Esto es un imperativo. Es un imperativo que el pueblo de Dios se reúna regularmente para adorar a Dios, instruirse y animarse mutuamente. Es un imperativo. Pastor, pero yo lo sé que lo dicen, que no dejemos de congregarnos, pero usted no sabe lo que yo he sufrido en iglesias. Yo tengo años que he pasado por diferentes iglesias y la gente complicada, pastor. Pastor, es que yo soy una persona muy discreta y en la iglesia soy muy chismoso y muy metido. Que yo estaba en la playa y me tiraron una foto. Pastor, yo tengo 4 años en la iglesia, a mí nadie me saluda ni siquiera. No, pastor, incluso yo tengo un dolor tan grande porque hay momentos que yo he necesitado a los pastores y no han estado ahí. Hasta pastores me han herido. Hermano, si ese es tu caso, si tú eres una de esas ovejas que se ha sentido herida y prefiere aislarse por alguna de estas cosas que yo he mencionado o otras, en el amor del Señor, yo quiero pedirte perdón por esos hermanos que te han herido, pedirte perdón por esos pastores que te han herido, e incluso si alguno de nosotros o el que habla te ha herido en algún momento, en el amor del Señor yo te pido perdón. Perdónanos. Perdónanos. Pero recuerda algo. La iglesia, este lugar en el que estamos, está constituida por personas pecadoras. Pecadores que, ¿tú sabes lo que hacen? Pecan. Es liderada por pastores que son pecadores, que también pecan. Y mi hermano o mi hermana, déjame recordarte también algo, y perdóname una vez más. Tú también eres un pecador, y tú también pecas. Y mientras estemos de este lado de la gloria, vamos a estar lidiando con pecadores, donde nos vamos tristemente a herir unos con otros. Y es por eso que tenemos que estimularnos al amor, a perdonarnos mutuamente. Alguien decía, estar en el cielo con los santos será la gloria. Estar con los santos en la tierra es otra historia. Y es la realidad. El pastor Chuck Colson, no recuerdo si Chuck Colson es pastor, pero él decía, hablando de la importancia de la iglesia no es un club para gente perfecta. La iglesia es algo engorroso, es un cuerpo orgánico formado por personas extrañas y rotas, pecadores sucios que necesitan ser limpiados, soldados sudorosos que necesitan ser equipados para la guerra espiritual. Esa es la iglesia. Estamos en una batalla. Tuvimos toda una conferencia donde nos recordamos que estamos en una batalla. Pero también estamos en una carrera. La vida cristiana es una carrera, y no una carrera de velocidad. Es una carrera de maratón. Y aquellos que corren maratón, y sé que aquí hay algunos que corren maratón, saben que los maratones no se corren solos. Se corre con gente al lado que te va animando. ¡Hey, vamos, vamos! Falta 1 milla más, vamos, vamos. Tú entrenaste para esto, vamos. Vamos, no sientes el dolor, vamos, seguimos adelante. Te pasan el agüita. Bebe agua, hidrátate. Te van animando. De la misma manera, la iglesia es una carrera donde nos animamos juntos y nos estimulamos juntos. Es por eso que nos necesitamos, hermano. Unos a otros nos necesitamos. Necesitamos estar en una iglesia local, donde se predique la palabra, donde se adora a nuestro Dios, pero también donde podamos disfrutar juntos la comunidad los unos con los otros. Y permítame hacer un paréntesis a este grupo que está aquí. Probablemente hay alguien que nos esté viendo por la internet y yo quiero hablarte a ti hoy. Hermano, en el amor del Señor, si tú eres uno de esos hermanos que se congregan con nosotros semana a semana o en otras iglesias a través de la virtualidad, yo quiero rogarte en el amor del Señor, ora a tu Dios, ora a nuestro Dios, que te muestre una iglesia local, donde tú puedas ir y aprender y estudiar su palabra, donde tú puedas adorar a nuestro Dios en comunidad, donde tú puedas tener hermanos que te estimulen y a quien tú estimular a otros. Ora al Señor. Pero la virtualidad no es una iglesia. No existe iglesias virtuales. Existe una iglesia universal donde Cristo es la cabeza
Y Él ha establecido que esa iglesia universal se reúne en iglesias locales. Así que, hermano, en el amor del Señor, ora a tu Dios para que te muestre una iglesia en tu comunidad, en tu país, en tu región, donde tú puedas aprender su palabra, adorar su nombre y disfrutar de la coinonía, de los hermanos que te estimulen y que tú puedas estimular a otros. Recuerda, Dios ha dado dones y talentos a cada uno de los suyos con un propósito: edificar a su iglesia. Si tú no estás ahí, tú no estás edificando a la iglesia, ni estás permitiendo que tus hermanos te bendigan y dirijan. Así que busca una iglesia y ora por una iglesia. Cierro ese paréntesis. Entonces, volviendo aquí ahora. Hermanos, para nosotros en IBI, este texto que hemos leído de exhortarnos, de estimularnos unos a otros, es algo serio, es algo real. Y es por eso que si tú eres miembro de IBI, o estás en proceso, o has tomado el curso de premembresía, sabes que en nuestra definición de lo que es un miembro IBI está establecido estas cosas. Y la voy a leer. ¿Qué es un miembro IBI? Es una persona que ha nacido de nuevo y por tanto ha sido redimida por la obra de Cristo. Es un creyente. ¿Y qué hace él? Que hace vida de iglesia en la IBI de manera activa, responsable y comprometida. Es decir, es una persona que participa regularmente y goza de la comunión con sus hermanos, buscando crecer en santidad a través de la llenura del Espíritu para la gloria de nuestro Dios. ¿En dónde? En la comunidad de la iglesia. Es un miembro IBI. Eso es lo que nosotros anhelamos, que sea un miembro IBI. Alguien que sea intencional en caminar y vivir su vida de iglesia. Que lo haga de manera activa, responsable, comprometida. Que vea a su hermano no como una tarea, sino como su hermano, a quien yo debo ministrar y estimular. Hermanos, un miembro IBI no está supuesto a venir los domingos y sentarse aquí simplemente. O venir los miércoles a un curso y espera que el pastor diga amén y sale por esa puerta. Eso no es un miembro IBI. Y en el amor del Señor, si te molesto con esto, y voy a tomar la frase del pastor Miguel, que dijo por su causa: si te incomoda mi comentario, habré logrado mi cometido. Porque un miembro IBI es una persona que está comprometida con la iglesia y de la misma manera está comprometida con su hermano. Pastor, pero es que esta iglesia es muy grande. Aquí hay 2,000 miembros. Aquí hay 2,000 miembros. Aquí vienen 2,000 personas por domingo. Hay 1,000 y tantos miembros. ¿Cómo podemos tener esta relación que nos permite estimularnos unos a otros? Yo te voy a responder esa pregunta, yo te la voy a responder de la manera siguiente. Hermano, tú tienes razón. Somos muchos. Y es por eso que cuando Dios le dio la visión al pastor Miguel de plantar esta iglesia, Dios le dio sabiduría para entender que esta iglesia con este número, para manejarse y lograr esto, debe hacerse a través de grupos pequeños. Y es por eso que tú eres un adolescente, tú eres un bachiller o high school, universitario, tú tienes los ministerios de jóvenes, PAP, PANAS, GAP y YAT. Ahí está tu grupo pequeño. Tú eres un adulto profesional soltero, tú tienes el M aquí. Tú eres una mujer y quieres seguir creciendo y tener un grupo de mujeres, tenemos el ministerio de SER. Tú estás casado, tenemos los que son los GPS, mayores de 40 años, divorciados y viudos, tenemos grupos pequeños para ti, los GPS también. Aquellas personas mayores de 65 años, tenemos edad dorada. Pastor, ¿pero por qué tanto ministerio? Porque para nosotros es importante que nos estimulemos juntos los unos a los otros. Por eso, esta cantidad de ministerios. Porque queremos que cada uno de ustedes pueda tener un lugar donde usted pueda ser amado y donde usted pueda amar a otros. Donde usted pueda estimularse mutuamente, pero también pueda estimular a otros. El autor termina este texto diciendo: exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Hace 2000 años el día se acercaba. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora deberíamos estar haciendo nosotros esto? ¿Cuánto más ahora deberíamos estar viviendo esto? ¿Cuánto más ahora deberíamos ver lo que disfrutamos aquí como un privilegio?
Alguien decía, yo no quiero faltar a la iglesia porque yo no quiero que ese sea mi último domingo en el caso de que el Señor venga. De haberme perdido mi último domingo en la iglesia en caso de que el Señor venga. Yo quiero estar ahí con mis hermanos. Que no me lo cuenten. ¿Tú te acuerdas cómo fue el último domingo en la iglesia? Ah, no, yo no estaba ahí. No, yo estaba ahí. Era un privilegio estar ahí, adorando el nombre de nuestro Dios, compartiendo con mis hermanos. Ese es el mandato de Dios para nosotros. Y yo no sé si te diste cuenta, pero el autor aquí utiliza lo que es para muchos el trío de las virtudes de la vida cristiana. Él nos exhorta en el versículo 22, a vivir con fe. En el versículo 23, a tener esperanza. En el versículo 24, a mostrarnos amor y estimularnos al amor. Y con estas virtudes, tú y yo podemos responder acorde al plan de Dios para nuestras vidas. Por lo cual yo quiero animarles, sigamos creciendo en fe, en esperanza y amor. Acerquémonos a nuestro Dios, mantengámonos firmes en estos tiempos turbulentos, pero firmes ¿en qué? Firmes en nuestra esperanza sin vacilar, estimulándonos unos a otros, recordando siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha prometido y la esperanza que tenemos en Él. Que el Señor nos ayude como iglesia, no solamente a predicar mensajes como estos, sino a vivir mensajes como estos. Y cuando se habla de la historia de la IBI, se puede decir que esa iglesia se diferenciaba por el amor que se tenían los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por haber ofrecido un sacrificio que valió para siempre. Un sacrificio lo suficientemente poderoso para libertar a pecadores como nosotros. Gracias, Cristo, por libertarnos de la pena del pecado, de la culpa por el pecado, pero también gracias por haber abierto un camino nuevo, vivo para nosotros, que nos permite entrar a la presencia del Dios vivo, del Dios grande, del Dios que creó esas galaxias que veíamos al inicio, que presentaba el pastor Luis. Gracias, Jesús. Ahora te rogamos, Señor, permítenos acercarnos a ti con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, sin vacilar, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que el que ha prometido es fiel. Y que el hacer esto nos lleve a estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Que nos lleve a entregarnos los unos por los otros, sabiendo que nos necesitamos, sabiendo que solos llegaremos a la meta bien heridos y bien cansados. Oh Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de tener un lugar donde se predica tu palabra y donde tenemos hermanos con quien vivir estas cosas. Permítenos cantarte ahora. Permítenos juntos darte gracias por haber lavado nuestros pecados y por habernos cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Cristo, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.